Buen día. El día de hoy, el grupo número 8, conformado por John Freddy Romero y Jared Sánchez Peláez, presentará la tarea propuesta en el capítulo 7 del tema generadores de microondas. Primero, pongámonos en contexto. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaban en Europa y en Estados Unidos los triodos, o válvulas de vacío, los cuales eran osciladores que funcionaban a una frecuencia superior a 1 GHz y se diseñaban para el desarrollo de un detector de aeronaves, el cual hoy en día conocemos como radar. Esta necesidad de trabajar con ondas centimétricas fue lo que estimuló el desarrollo de los tubos para microondas y de los generadores que presentaremos de aquí en adelante. Ahora sí, entonces podemos hablar de los tubos de microondas. Antes de la existencia de los transistores, existían lo que eran los tubos de vacío. Y estos tenían unas particularidades, y era que se podían utilizar para potencias superiores a los 10 kilowatts y de que eran capaces de trabajar con frecuencias superiores a los 100 GHz. Ellos dependían de la interacción de un haz de electrones y un campo electromagnético soportado por un circuito de microondas. Ahora hablemos de su funcionamiento. El haz de electrones se origina a partir de un cañón de electrones, el cual comprende un cátodo, un electrodo de enfoque y un ánodo. El cátodo es la fuente de emisión. Esos electrones que se generan por emisión termoiónica mantienen al cátodo con una alta tensión negativa con respecto al ánodo. Esta diferencia de potencial crea un campo eléctrico aquí, lo cual acelera el paso de los electrones hacia el ánodo. Y esto resulta en que ellos atraviesan el ánodo por el hueco que se encuentra aquí en la mitad, dándole función a nuestro tubo de microondas. Ahora veremos los tipos de tubos de microondas. Primero, el de campo cruzado o crossfield. Este también se le conoce como tipo M. Y como particularidad tenemos de que el haz de electrones fluye en una dirección perpendicular a los campos E y H. De aquí su nombre, crossfield. Entre los más destacados de este tipo de tubo de microondas tenemos el magnetrón. Este dispositivo fue uno de los más importantes, ya que logró sobreponerse a los problemas que traía el aumento de frecuencia y logró ser el primer generador de microondas de alta potencia. Por esta razón se dice que este fue el dispositivo que dio pie al desarrollo a gran escala de las microondas. Ahora bien, para analizar su funcionamiento, tenemos que recordar lo que ya se explicó en el funcionamiento de los tubos de microondas. Y tenemos que tener en cuenta de que si un electrón pasa por una zona donde se presenta un campo magnético, su desplazamiento empezará a curvarse. Por lo tanto, la alta intensidad de campo magnético presentada en nuestro magnetrón hará que el electrón intente acercarse infinitamente hacia el ánodo, fallando en cada ocasión y generando un movimiento espiral alrededor del cátodo. En esta línea Zapote se describe aproximadamente ese movimiento. Como resultado, tenemos una nube de electrones que gira alrededor del cátodo de forma sincrónica y que es capaz de extraerse mediante una sonda coaxial como la presente en esta otra imagen. Entre sus principales características tenemos que el tamaño de sus cavidades determina la frecuencia de operación y que su eficiencia es aproximadamente de un 80%. Entre sus aplicaciones más destacadas tenemos su funcionamiento en radares, en hornos microondas de hogar y en lámparas de sulfuro. Otro ejemplo de generador de microondas que tenemos en esta categoría es el amplitrón. Aquí a la derecha tenemos una imagen del mismo. Su funcionamiento es bastante similar al del magnetrón y se puede usar como amplificador y oscilador dependiendo de las necesidades. Puede producir niveles máximos de potencia en el rango de los megavatios, pero por lo general siempre se ejecuta en el nivel de los kilovatios. También se dice que puede alcanzar una eficiencia hasta del 70%, por lo cual se usa en la amplificación de señal intermedia de un equipo. Usando los tubos de haz lineal, también conocidos como tipo, en los cuales los electrones fluyen en una dirección paralela al campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, se sabe que las microondas son un tipo particular de ondas electromagnéticas caracterizadas por propagarse en un rango de frecuencias. Ese rango está comprendido entre los 300 MHz y los 300 GHz. De ahí viene su nombre, ya que las longitudes de onda vienen en el orden de milímetros. Para generar estas microondas, generalmente consideramos dos tipos de fuentes: los dispositivos de estado sólido, los cuales son los semiconductores, y los dispositivos basados en tubos de vacío o tubos de electrones, los cuales presentaremos a continuación.
Nos encontramos con los tubos de Klystron, los cuales son una válvula de vacío de electrones que se usa para generar y amplificar señales de alta frecuencia. Los tubos de Klystron pueden manejar potencias del orden de los 30 megawatts en la banda S y potencias promedio del orden de decenas de kilowatts. Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que es un tubo de Klystron con su entrada, su respectiva salida, y una representación real de un tubo de Klystron para procesos aeroespaciales. Los tubos de Klystron se utilizan generalmente en transmisores de televisión, radar y aceleradores de partículas. También se utilizan como un amplificador estable de alta potencia para banda estrecha. Los tubos de Klystron Reflex son un klystron de una sola cavidad que actúa como un oscilador usando un electrodo reflector para entregar retroalimentación positiva a través de las de electrones. Sus aplicaciones van en los sistemas de radio y radar como receptores, generadores de señales, moduladores de frecuencia, oscilabomba y osciladores locales. También se usa para transmisores de baja potencia de FM en visión directa. Las frecuencias de trabajo de los tubos reflex cubren casi toda la gama de las microondas. Los tubos de onda progresiva, también llamados TWT, los cuales tienen las mejores anchuras de banda entre todos los tubos de microondas, entre el 30 y el 120% de la portadora. El rendimiento es relativamente bajo, ya que varía entre el 20 y el 40% y genera potencias entre los 5 kilowatts o menos. Tubos Gyrotron es una clase de tubos de vacío de haz lineal de alta potencia que genera ondas electromagnéticas milimétricas. Sus principales aplicaciones son la calefacción industrial, como lo son la fusión nuclear para calentar plasmas, en la industria manufacturera como herramienta de calentamiento rápido, en el procesamiento de vidrio y cerámica. Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que es un tubo Gyrotron. Pueden producir alta potencia en longitudes de ondas milimétricas, ya que son un dispositivo de onda rápida. Las dimensiones pueden ser mucho más grandes que la longitud de onda de la radiación, a diferencia de los tubos de vacío de microondas convencionales, como los clistrones y los magnetrones. Aquí vemos una pequeña comparación entre los tubos de vacío y los dispositivos de estado sólido. Los tubos de vacío tienen buen funcionamiento para muy altas potencias, son de menor costo para la amplificación de altas potencias. Los generadores de microondas de estado sólido son limitados, su funcionamiento es limitado debido a que funcionan en bajas potencias y tiene un mayor costo para la amplificación de altas potencias. Los sólidos microondas se utilizan para bajas potencias, son más frágiles que los tubos en algunas aplicaciones. Con el paso del tiempo, su potencia ha aumentado y hoy en día se ha desarrollado transistores que amplifican hasta 2 kilowatts. Empezamos por el varactor. Es un diodo con capacitancia voltaje variable o también llamado sintonizador, diseñado de manera que funciona similar a un capacitor con una característica de capacitancia tensión dentro de límites razonables. Ese es el símbolo del varactor. Actualmente se utiliza como multiplicadores de frecuencias de microondas y amplificadores paramétricos de microondas con muy bajos ruidos. Utilizada de este dispositivo suele ser la de sustituir complejos sistemas mecánicos de condensadores variables en etapas de sintonía para equipos de transmisión y recepción. A los diodos PIN, los cuales se utilizan como interruptores o moduladores de amplitud de frecuencia de microondas, ya que se presentan como un cortocircuito en directa y un circuito abierto en sentido inverso. La ventaja de estos diodos es que su baja capacidad permite la utilización a frecuencias muy elevadas con excelentes características de aislamiento en salida. Una característica de este diodo PIN es que tiene una conmutación muy rápida del estado off al estado on. Su desventaja es que para cambiar de estado del estado on al estado off tiene que hacer un pequeño barrido, por lo tanto esa transición es un poco lenta. Alrededores GON. El efecto GON es un instrumento eficaz para la generación de oscilaciones en las redes de la gama microondas para materiales semiconductores. Los diodos GON son usados para
construir osciladores del rango de frecuencias comprendido entre los 10 GHz y frecuencias aún más altas, incluso hasta los Hz. Aquí la bibliografía. Muchas gracias por su atención.